Medidas de tendencia central. Esto es un tema que se supone que se vio en primero de secundaria, donde en un conjunto de datos se debía de obtener lo que es la media aritmética, también conocido como promedio, la mediana y la moda. En la media aritmética, aquí esta medida resulta de dividir la suma de todos los datos entre el número total de datos. ¿Sí? Tú sumas todos los datos que viene en el conjunto, pueden ser 10, 15, 20, varios datos, y lo divides entre el total. Esto se representa por una X y una barra, de esta forma, X y barra, donde la fórmula es la suma de todos datos, x1, x2 hasta xn, sobre el total. Es decir, la n representa el total de datos. Entonces sumas todos los datos y lo divides entre el total. Mientras que la mediana es el valor central del conjunto de datos ordenados de forma creciente o decreciente. Aquí lo que se recomienda es que sea creciente, es decir, que lo vas a ordenar del menor al mayor. Y si el número de datos es impar, entonces se obtendrá un único valor central, es decir, el valor del medio. De menor a mayor, el valor del medio sería la mediana. Pero si los datos bueno, si el conjunto de datos es par, es decir, si son 4 datos, 6 datos, 10 datos, 20 datos, que sea par, entonces tiene que ser el promedio de los valores centrales, porque no va a haber un dato numérico exactamente medio, van a ser dos. Por lo tanto, tienes que sumar esos dos valores que están en medio y dividirlo entre 2. Se puede representar como una X y parecido a la barrita, así como la que tiene la ñ, o simplemente ME de mediana. En cuanto a la moda, es la medida que expresa el dato de mayor frecuencia. También tiene parecido a la X, solo que con la punta de una flecha, por así decirlo, o MO. Mi recomendación es que para la mediana y la moda lo representen como ME y MO. Pero para la media aritmética, también conocido como promedio, es X barra. Ese sí tiene que ser así. Ahora vamos con un ejemplo. Dice, los siguientes datos muestran el tiempo en minutos que tardó cada uno de 10 alumnos en contestar completamente un examen de matemáticas. Y aquí tenemos los 10 datos, 50 minutos, 48 minutos, 53 minutos y el último es 56 minutos. Vamos a obtener lo que es la media, mediana y moda. Para la media es necesario sumar todos los datos. Cuando vieron la fórmula de que x1 más x2 más punto 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 más xn son estos. Este sería x1, x2, x3, x4 hasta x10 porque son 10 datos. Entonces vamos a escribir aquí 50 más 48 más 53 más 42 más 35 más 40, 46, 42, 50 y 56. Y todo esto lo vamos a dividir entre 10. Entonces aquí mi consejo es que primero sumen todo y luego lo dividen entre 10. Al sumar todo eso les tiene que dar 462 entre 10 y eso te da 46.2. Significa que la media de este conjunto de datos es 46.2, que también es conocido como el promedio. En cuanto a la mediana, que es el siguiente dato, bueno, lo siguiente a resolver, la recomendación aquí es que ordenen los datos de forma creciente, es decir, de menor a mayor. Entonces empezamos con el menor, que sería 35, luego 40, después 42, el 42 se vuelve a repetir,
Después del 42 sigue el 46, luego el 48, después el 50, 50 otra vez, 53 y finalmente 56. Y aquí está lo que les decía. Como son 10 datos, vamos a tener dos centrales, que sería el 4 y el 5. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. Perdón, el 5 y el 6. 46 y 48. La posición 5 y posición 6. ¿Sí? Otra forma de descubrir cuál es la central es que ustedes chequen la cantidad de datos que tiene, que son 10, y lo dividas entre 2. 10 entre 2. Ah, no, 10 y a ese dato siempre le vas a sumar 1. Es decir, al total de datos más 1 y lo divides entre 2. Esto es para encontrar la posición. Lo voy a poner como una P. 11 entre 2 es 5.5. Por lo tanto, la mediana se encuentra entre el 5 y el 6. Esto es nomás para encontrar la posición donde se encuentra la mediana. Y como se encuentra entre el 5 y el 6, lo que hay que hacer, mediana, es sumar esos dos datos, 46 más 48, y dividirlo entre 2. 46 más 48 equivale a 94, y 94 entre 2 equivale a 47. Así que la mediana de este conjunto de datos es 47. ¿Qué hicimos? Los acomodamos de menor a mayor, encontramos la posición donde se encuentra la mediana, que fue 5.5, y pues el dato 5 y el dato 6 lo sumamos, lo dividimos entre 2 y obtenemos la mediana. En cuanto a la moda es el dato que más se repite. En este caso, tenemos un bimodal. Bimodal significa que hay dos datos que se repiten, que sería el 42, 1 y 2. Y también sería el 50, 50 y 50. Por lo tanto, aquí vamos a escribir moda es 42 y 50. Como son los que más se repiten, hay que escribirlo. Y como son dos, sería bimodal. Ahora lo que es lo nuevo, las medidas de dispersión. Estas medidas estadísticas son de utilidad para determinar el grado de separación de los datos del conjunto. Es decir, de un conjunto de datos, hay que determinar qué tan dispersos están esos datos, qué tan alejados están. Como el rango dice que es la medida que representa la diferencia entre el dato mayor y el dato menor de un conjunto de datos. Se simboliza como R minúscula. Pues en algunos libros viene así, R minúscula, pero a mí me gusta la R mayúscula porque normalmente la R minúscula es para el radio, pero cualquiera de los dos está bien. Entonces, el rango es la diferencia entre el dato mayor menos el dato más chiquito, el menor. Y la desviación media. Dice, medida que indica el promedio de las distancias entre cada dato de un conjunto respecto de su media aritmética. Este se simboliza como dm, desviación media, y está esta fórmula, donde viene lo que está entre las dos líneas, es la media menos el primer dato, es decir, la media menos x1. Y estos dos palitos se le conoce como el valor absoluto. El valor absoluto es una distancia. Es una distancia, así que cuando ustedes apliquen esa resta, sí, no importa si queda negativo o positivo, con estos dos palitos va a ser positivo, porque es una distancia y la distancia no puede ser negativa. Lo mismo acá, más la media, bueno, el valor absoluto de la media menos el segundo dato. Y así te vas hasta que llegues hasta el último dato,
el valor absoluto de la media menos, pues, el último dato. Y todo eso, una vez que realices el valor absoluto, lo divides entre n. Para que quede un poco más claro, vamos a ver el ejemplo. Vamos a utilizar el ejemplo de media, el que utilizamos para media, mediana y moda. Es el mismo conjunto de datos, son 10. Y bueno, vamos con rango. El rango, como habíamos dicho, voy a utilizar yo la R mayúscula. Rango es igual al dato mayor menos el dato menor. Por lo tanto, rango sería el dato mayor de este conjunto de datos viene siendo el 56 y el menor es 35. Realizando la resta, esto te da 21. Es decir que la diferencia que hay del mayor con el menor es 21. En este caso, 21 minutos. Y ahora vamos con la desviación media. Aquí en la desviación media les recuerdo lo que es la fórmula. Es dm es igual al valor absoluto de la media menos x1 más el valor absoluto de la media menos x2 hasta llegar al último dato, que en este caso serían 10. Son 10 datos en total, entre 10. ¿Va? Para ello es necesario tener la media. Y la media ya la sabemos, lo hicimos al principio, bueno, casi al principio, en el primer ejemplo, que es 46.2. La media ya la tenemos. Ahora, aquí mi recomendación es que hagan una tablita, así que voy a hacer la tablita y ahí tenemos nuestra tablita, donde la primera columna van a ser los datos, los minutos. Recomendación aquí es que sea de forma creciente, de menor a mayor, y en la segunda columna pues la fórmula, que es el valor absoluto de la media menos el elemento que se está jugando. Aquí le voy a poner un xi. ¿Sí? Normalmente el dato se puede poner como un xi o x1, x2 o hasta x10. Bien, entonces te queda así: valor absoluto de la media es 46.2, hay que escribirlo, 46.2 menos el dato, que es 35. Aquí una observación: no importa si la media lo pones al principio o al final, no importa, porque como tenemos valor absoluto, siempre todo número que esté en el valor absoluto se va a convertir en positivo. Eso también debieron haberlo visto en primero de secundaria. Aquí pues iba a salir positivo. 46.2 menos 35, eso equivale a 11.2. 11.2. Y así nos vamos. Sería 46.2 menos 40, equivale a 6.2. Otra vez, recuerden que siempre hay que escribir la media y el dato. Aquí pues sería 4.2 y luego nuevamente aunque el número se repita, hay que escribirlo nuevamente, es decir, 4.2 y así nos vamos. Sería 46.2, que es la media, menos 46 equivale a 0.2 o 0.2. Y aquí es donde ya se va a hacer negativo dentro del valor absoluto. A ver, déjame de una vez pongo la media al principio en todos. Que recuerden que es esto. Y ya la habíamos obtenido. Y el dato que sigue a continuación. Ahora sí.
46.2 menos 48, aquí sería menos 1.8. Pero como tiene el valor absoluto, aquí es donde el negativo cambia a positivo. ¿Sí? Siempre en el valor absoluto, si tienes un negativo o un positivo, va a ser positivo. O sea, positivo a positivo y negativo a positivo. Es decir, el resultado siempre va a ser un positivo. Aquí sería 46.2 menos 50 sería menos 3.8. Con el valor absoluto sería 3.8 positivo. Acá nuevamente 3.8. Y acá sería menos 6.8. Es decir, 6.8 positivo. Y acá 46.2 menos 56 sería menos 9.8, que sería 9.8 positivo. Así que, como les digo, no importa cómo lo acomodes, puede ser el número cada minuto, bueno, no cada minuto, sino el elemento, primer dato, segundo dato, tercer dato, el primer dato menos la media, segundo dato menos la media, o la media menos el primer dato. No importa quién va primero, siempre va a ser positivo. Aunque lo restes y te salga negativo, con el valor absoluto, como ya vimos, siempre va a ser positivo. Bien, ahora, ya que tenemos los datos, vamos a utilizar esta fórmula, donde dice desviación media es igual a todos estos datos. O sea, para no escribir esto, lo hicimos nosotros bueno, para no escribirlo así tal cual, lo hicimos nosotros en tablita. Y ya solamente tengo que escribir el resultado de cada uno, que sería 11.2 más 6.2 más... Bueno, aquí tampoco voy a escribir todo, pero ustedes sí. Luego vas a sumar 4.2, 4.2, 0.2, 1.8, 3.8, 3.8, 6.8, hasta el 9.8. ¿Sí? Tienen que sumar todos los datos que obtuvimos. Por eso le pongo más puntos suspensivos hasta llegar al último dato. Y todo eso lo vamos a dividir entre 10. Por lo tanto, la desviación media sería, si nosotros sumamos todos esos datos, nos tiene que dar 52. ¿Sí? Si suman del 11.2 hasta el 9.8, les tiene que dar 52. Y eso lo dividimos entre 10 y te da 5.2. Significa, mientras que esté más alejado del 0, significa que los datos están dispersos, heterogéneos. ¿Sí? Si ustedes lo acomodan en una gráfica, van a ver que están dispersos. Por lo tanto, la desviación media es 5.2. Si entre entre más alejado que esté del 0, los datos van a tener mayor dispersión. Si se acerca al 0 como un 1 o incluso un 2, significa que los datos no están tan dispersos, están como que juntitos. Y bueno, eso sería todo. Eso sería medidas de dispersión.